páginas gastadas de libros prohibidos. Son silence, encuentros secretos perdidos, historias de sombras que susurran en la oscuridad, revelando misterios más allá de la realidad. Viajes nos llevan a tierras remotas, donde el viento murmura y el miedo brota. Castillos antiguos en ruinas eternas, fantasmas que rondan con miradas eternas. En las garras del misterio el miedo acecha. John Silence enfrenta lo que el alma sospecha. Entidades malignas en la sombra habitan, vampiros sedientos en la noche gravitan. El terror se oculta en cada rincón, pero John Silence avanza sin vacilación. John Silence, un cazador de miedo, explorando lo oculto, no temo al ruedo. Libros prohibidos son mi arsenal, contra vampiros y entidades que acechan sin moral. Vampiros rondan en sombras mortales, pero yo soy la luz en sus senderos fatales. El miedo es real, pero mi voluntad es fuerte, enfrentando lo desconocido, no temo a la muerte. John Silence, el guardián de lo divino. Hola, ¿cómo están amigos de John Silence Radio? Bienvenidos a este nuevo podcast. Y prometo y les aseguro que verdaderamente es un tema muy terrorífico, sobre todo por lo que ocurrió a su alrededor. Y antes de continuar, quiero darle las gracias a todos nuestros queridos radioescuchas que siempre me permiten acompañarlos. Pues bien, fíjense que en esta semana yo había tenido algunos problemas para dormir. No me ocurre, no sufro insomnio, pero a veces en mi vida, muy de vez en cuando, tengo episodios de no poder descansar adecuadamente. Y hoy, llegando de mis labores cotidianas, llegué aquí a mi casa y momentáneamente me quedé dormido pues durante la tarde. Yo no suelo hacer eso. Es demasiado extraño para mí que yo pueda dormir en la tarde. Pero me quedé dormido y tuve un sueño. Y me desperté y como fue muy extraño que me haya quedado dormido, por unos instantes no sabía ni dónde estaba. Y entonces, ese sueño está relacionado a un tema que hace mucho tiempo hablé con ustedes, que vi por primera vez en la serie de Yamishibai. Si ustedes recuerdan, Yamishibai es una serie japonesa de anime de terror que se distingue por su estilo visual, así como de recortes que imita los tradicionales kamishibai, que es el teatro de papel japonés, que se ponía en los parques antiguamente o en algunas rutas donde pasaban niños. Cada episodio de Yamishibai es muy corto, usualmente de unos 4 minutos. Y esta serie de televisión muy famosa en Japón, que ya tiene más de 16 temporadas, presenta una historia de horror autoconclusiva basada en leyendas urbanas y mitos japoneses, o situaciones cotidianas que se tornan escalofriantes. Es una serie muy inquietante. Cada capítulo tiene un estilo diferente de dibujo, utiliza música minimalista muy ambiental y un narrador enmascarado que presenta las historias. Y por supuesto, pues saben que todo esto contribuye a su estilo muy particular, ¿no? Es como muy psicológica. A mí me parece verdaderamente terrorífica, te lo digo con mucha honestidad. Tiene capítulos que a mí me han impactado. Y precisamente en la primera temporada a mí me impactó un capítulo que se llama Uzuki. Pero resulta que el día de hoy que me desperté, tenía en la mente la palabra Uzuki. Uzuki, Uzuki, como si lo hubiera estado repitiendo durante mi sueño. Y me dio un tanto de miedo porque dije, ¿qué tiene que ver esto y por qué, no? Entonces ahorita yo cerré las cortinas para evitar el ruido. Estoy como en penumbras en mi habitación. Mis cortinas son como color barro, entonces se ve como una luz un poquito enrojecida, pero muy tenue. Y sigo con esa extrañeza onírica de que me desperté pensando eso. Y por muchos años, amigos,
que yo la primera vez que vi el capítulo de Uzuki por allá del 2013. Ya tiene muchísimo, Yamishibai. Su título en inglés fue Tormentor. Es el capítulo 13 de la primera temporada. En Japón fue emitido el 29 de septiembre del 2013. Obviamente aquí en México lo tuvimos que haber visto un par de años después, pero a pesar de eso pues ya pasaron más de 7, 8 años, ¿no? Y nunca, jamás había podido encontrar nada en la red. Nada que yo pudiera investigar relacionado a esta leyenda. Me parece perturbador. Y antes de continuar te voy a contar el capítulo. El capítulo trata de 3 niños, Shouta, Taichi y Masahiro, que observan con binoculares una casa cercana, con la esperanza de ver algo que ellos llaman el atormentador. Pero no te explican qué es. Nada más están esperando que con los binoculares pudieran ver al atormentador, ¿no? Es como, se encuentran como en el campo. Es como un sembradío muy grande, ¿no? Como esas casas que están en los pueblos de Japón, ¿no? Y entonces Masahiro se retira porque se siente incómodo. Y Shouta y Taichi siguen observando. Y de pronto se ven como movimientos dentro de una casa, como muy fuertes. Y en eso abren la puerta y sale un monje con los ojos vendados. Y sale una persona como por en medio de otros 2 monjes que van caminando como de forma silenciosa, pero en medio va una persona que se va retorciendo de una forma horrible. Imaginemos la escena, o sea, se abre la puerta esa en el campo y salen estos monjes como si fuera un ritual, que tuvieran que pasear a esta persona, que la llevan como autolimitada en un flanco creado por ellos, como en una formación, y esta persona se va moviendo de una forma convulsiva, horrible, y sus manos se mueven como si fuesen, como si no tuvieran huesos. Pero obviamente en el capítulo no te dejan ver perfectamente la figura, ¿no? Como que tú medio la alcanzas a ver nada más. Y entonces Taichi mira por los binoculares y en ese momento queda en shock, ¿no? Y el otro chico huye. Pues al día siguiente Shouta intenta devolverle los binoculares, pero descubre que uno de los chicos fue transferido de escuela. Y ve a través del cristal de la casa de este chico que se quedó en shock, cómo se está retorciendo de la misma forma. Y están tratando de contenerlo sus familiares y todo el mundo está llorando, ¿no? Porque no saben qué le ocurre, pero como es gente del campo, como que están diciendo entre ellos, como palabras que alcanzas a escuchar, como es una maldición, no debió haberlo visto y no sé qué, ¿no? Y ya en los últimos segundos, este chico decide irse. Se va caminando porque ve todo eso muy feo. Y además cuando toca la puerta abren los papás y le dicen que no puede hablar con el chico, que está muy enfermo, que se vaya, ¿no? Entonces al momento de que este chico está caminando muy lejos a través del campo, se le ocurre voltear y como si el niño que está poseído o afectado o enfermo se les hubiera escapado de las manos como si fuera una bestia salvaje, va corriendo contra el otro niño convulsionándose de una forma casi inhumana. Y ahí acaba el capítulo. No sé si lo expliqué bien, ¿verdad? Pues es muy sencillo. Estos chicos estaban viendo algo prohibido, como una leyenda. Uno de ellos lo alcanza a ver con el binocular. Se afecta tanto que se empieza a convulsionar y queda en shock. El otro, el que se alcanza a ir antes que nada, al otro día va y le quiere entregar los binoculares. Y pues no, o sea, la puerta se abre y sale este niño todo convulsivo, ¿no? A mí me da mucho miedo eso. Me da mucho miedo eso. Yo ya les conté alguna vez, les llegué a contar por qué me dan miedo. Y que los japoneses retratan a la perfección, como en la película del Aro o en la película de la maldición. A mí me dan miedo los fantasmas o las entidades que tienen movimientos convulsivos y movimientos feos, así como desordenados, como en dolor, como... Y es que resulta, yo ya se los había comentado, que cuando yo era niño, desgraciadamente tuve algunas experiencias con una persona que tenía epilepsia. Entonces a mí me impactó mucho ver
el momento en que la persona sufría de esa enfermedad a través de ataques epilépticos. Me impactó muchísimo ver eso. Pero yo no lo había aterrizado, o sea, yo seguí creciendo y yo jamás pensé. Dije, ay, a mí eso no me da miedo, ¿no? O sea, jamás pensé hasta que me di cuenta, viendo películas, leyendo libros, que cuando un personaje hacía algo así, a mí me súper perturbaba. Y la primera vez que tuve ese acercamiento fue cuando vi la película de Cementerio de Animales. Si ustedes recuerdan, en esa película nos hablan de la tía Zelda. La tía Zelda era la hermana de la mamá de Gage. Deben conocer la historia, es una historia muy conocida de Stephen King, pero para quien no la conozca, un breve resumen. Es una familia que se muda al pueblo de Ludlow. Y en ese pueblo hay un cementerio indio. Y existe la leyenda de que si tú entierras a un ser querido en ese lugar, revive. O sea, si muere y lo entierras ahí, revive. Y no nos vamos a contar esa historia porque es muy compleja, vamos a hacer otro programa especial para ello. Pero sale un personaje que les digo que es una familia y el personaje principal es un doctor. Y su esposa, la esposa del doctor, resulta que como buen personaje de Stephen King está muy bien diseñado y tiene muchísimo miedo a la muerte. Muchísimo miedo, o sea, no puede ni siquiera hablar de eso con nadie porque le ocasiona un trastorno muy grave. O sea, tiene ahí algo psicológico muy fuerte atorado. Y ahí te explican que porque cuando ella era niña tenía una hermana con meningitis medular. No me acuerdo bien el diagnóstico. Pero la enfermedad hizo que la hermana se encorvara, perdiera estatura. Hasta tal grado que ya parecía como una entidad demoníaca. Y por los dolores que sufría y los gritos. Y cómo se convulsionaba. Y ella era una niña y sus malvados padres la dejaban a cuidar a su hermana. Y su hermana ya era una muchacha grande y ella era una niña. Entonces, por esta enfermedad tan grave, esa persona pierde la vida y ella estaba presente. Pero al momento de que eso ocurre, ella sale corriendo y va gritando por la calle, Zelda ha muerto, por fin. ¿Por qué? Porque era su miedo. El hecho de alimentarla, el hecho de cuidarla, el hecho de llevarla al baño. Cuando ella la conoció estando sana y de pronto ya estaba encorvada, se convulsionaba, toda torcida, su cuerpo ya irreconocible. Entonces el estrago de la enfermedad en el cuerpo de su hermana ocasionó un trauma súper profundo en este personaje. Y en la película esa parte es muy visual, porque además ella tiene pesadillas con Zelda. Entonces en la película se ve esa pesadilla. Y eso a mí me impactó mucho ver a la hermana pues con el cuerpo así, ¿no? Y convulsionando y así. Ya después pues obviamente tuvo su auge el cine japonés. Porque cuando yo era niño y vi la película El Cementerio de Animales, porque pues yo era niño cuando salió esa película, en realidad no había películas japonesas o no llegaban, o claro que había, pero no llegaban a México. Aquí el auge fue con El Aro y a raíz del Aro empezaron a llegar todas. Y en realidad pues el personaje principal del Aro, que es Sadako, es convulsiva, o sea, cuando sale del pozo se ve así. Y la que es peor es Kayako, la de la maldición. No, esa sale, pues recuerden la historia de que ella pierde su vida a manos de su esposo y él la esconde en el ático embolsada. Entonces su fantasma sale embolsado de un ático y sale completamente convulsivo. Entonces esas cosas a mí me daban mucho miedo, ¿no? Pero bueno, vámonos a una pausa y regresamos. John Silence Radio. Pues imagínense yo con estos miedos en específico. Yo creo que cada quien tiene sus fobias, cada quien su mente ha construido sus propios miedos, sus propias angustias, pero personalmente a mí
no me afecta mucho, me causa mucha impresión ver a una persona que pierde el control de su cuerpo, ¿no? Como en una crisis convulsiva, por ejemplo. Y les digo que a mí, yo de niño observé eso y me afectó, ¿no? No muy a menudo, pero pues no es necesario como que lo veas muy a menudo, ¿no? Pues con una vez que lo veas, ya no se te olvida, porque es muy fuerte. No sé si ustedes lo han llegado a ver, pero es muy fuerte, ¿no? Y resulta que yo, en esas cosas guardadas en mi cerebro, muy en lo profundo, pues de pronto me despierto de una siesta de media tarde, todo paniqueado porque estoy repitiendo el nombre de Uzuki en mi sueño, que es la historia de Yamishibai, donde un niño, por observar a una persona que está como maldecida, pues se vuelve convulsivo, se vuelve así como si se enfermara, ¿no? Y por muchos años, les reitero, yo estuve investigando y no sabía ni qué era. Y entonces ahorita inmediatamente cuando me desperté dije, a ver, y me puse en mi pose de investigador y dije, ahora sí. Y entonces ahora sí empecé a encontrar cosas. Y lo primero que encontré es que la palabra Uzuki no significa tormentor, como fue que tradujeron el capítulo. Uzuki forma parte del calendario lunar japonés, de un calendario tradicional, y se refiere al cuarto mes, y en este caso es el mes de abril. Entonces yo creo que esa historia se llama Uzuki porque se llevó a cabo en el mes de abril. Hicieron como un juego de palabras ahí para ponerle como el nombre de un mes a la historia y no precisamente de qué se trataba el capítulo. Pues además este capítulo no reside en escenas explícitas, amigos, sino realmente tú no sabes perfectamente qué fue lo que vio el niño. Solo se vio una figura así como convulsiva, como con los brazos como moviéndose como si fueran tentáculos, ¿no? A través de los binoculares, pero no alcanzas a ver qué es. Y ya como siempre me había quedado, pues ya incluso me sentía satisfecho con lo que habían alcanzado a investigar esta vez, que por lo menos ya había investigado, que se referían a un mes del año lunar, ¿no? Pues no, les digo que fue increíble que encontré más información y quiero compartirla con ustedes porque es algo muy terrorífico. Resulta que hay una información en un foro japonés que se llama Two Channel que habla sobre una leyenda urbana llamada Kune-Kune. Y el Kune-Kune es una forma humanoide, larga y delgada, similar como a una tira de papel o tela que se mueve levemente, incluso si no hay viento. Otra característica que tiene el Kune-Kune es que sus apariciones suelen ser lejanas. O sea que tú lo puedes llegar a ver a lo lejos, en campos extensos de arroz, por ejemplo. Pero la advertencia es que no debes mirarlo demasiado. Y mucho menos con binoculares. Porque cuentan que quienes inspeccionan a esta figura pierden la razón y quedan volviéndose locos. Y si tú te acercas a él, pues no vives para contarlo. Ahí te quedas, te da un infarto, ¿no? Pues por supuesto que me emocioné mucho porque esta narrativa tiene mucho que ver y encaja con la esencia del capítulo de Uzuki. Y es japonés, o sea, tiene que haber salido de ahí, ¿no? No puedes ver en el campo una figura con binoculares y obviamente te va a llamar la atención porque vas a decir, ¿qué es eso? O sea, es como una figura blanca, como si fuese una persona que va caminando por el medio del campo y se va moviendo de forma extrañísima, como si el viento la moviera, pero no hay viento. ¿Y por qué tendría que mover el viento a una persona? A menos que fuese un globo de papel, ¿no? Muy al estilo como Junji Ito. Pues es esta figura misteriosa a la distancia y la advertencia es no mirarla. Y pues ahí fue basado este capítulo de Yamishibai. Obviamente debe tener un contexto mucho más profundo, que yo creo que esto es una narrativa oral de las antiguas tradiciones japonesas, y si realmente yo quiero llegar al meollo del asunto, tendría que viajar a Japón y visitar los campos y que me dijeran. Y esto es casi imposible porque acuérdense que los japoneses son muy reservados, ¿no? Pero yo creo que sí da para mucho esta leyenda. Se considera una leyenda urbana o creepypasta porque
comenzó a tomar fuerza a través de los foros japoneses a principios de los años 2000. Ya saben cómo se popularizaba en blogs y foros, y sobre todo ellos que utilizan mucho esa clase de plataformas, ¿no? Y aún la usan. Ya existían historias de yokais. Acuérdense que los yokais son entidades japonesas relacionadas a los demonios. Ya existían historias de espantapájaros que tomaban vida, o figuras que emergían de los sembrados cuando alguien estaba observando fijamente el sembradío. Les digo que viene desde muy antes, ¿no? Pero apenas como que se retomó a través de lo que algunas personas escribieron en estos foros. Por supuesto, yo creo que hay una clara inspiración en la leyenda del Kune Kune, donde el acto de mirar de cerca no solo es el peligro, sino que además es mentalmente destructivo. Imagínense, estamos hablando de una entidad maligna, paranormal, que tú no puedes ver porque te enloquece y te ocasiona que te convulsiones y te ocasiona que caigas en ese modo que a mí me causa tanto miedo, ¿no? Yo creo que el capítulo de Uzuki refleja magistralmente esta leyenda japonesa. Y me da un gusto haber encontrado toda esta información, ¿no? Y bueno, les voy a hablar específicamente de los orígenes. Porque me puse, una vez que ya más o menos supe de dónde venía, que me pongo a rastrearlo, ¿no? Y entonces la leyenda del Kune Kune apareció por primera vez en foros de internet. En 2channel, uno de los foros más famosos, hacia el 2000-2001, y posiblemente algunos antecedentes en relatos paranormales que existen desde el año 2000. Y precisamente fue en un relato, que aquí lo tengo completo y se lo voy a leer, que se publicó en un foro de ocultismo de 2channel, que indicaba esta historia, pero al principio decía que era una obra de ficción. Pero después, los mismos moderadores del foro, los mismos participantes, empezaron a tener muchísima saturación ahí de comentarios donde decían: eso no es ficción, a mi abuelo le pasó esto, a mi tío le pasó esto, a mi papá le pasó esto, de niño vi esto. Entonces la gente empezó a confirmar, ¿no? Lo que le dio un auge muy grande, una cosa muy impactante, ¿no? ¿Dónde surgió? Está citado en la región de Akita, en el norte de Japón. El primer testimonio es de 2 hermanos que visitaban a sus abuelos. Y también hay algunas variantes que hablan que en realidad la historia sucedió en las costas de Chiba. ¿Cómo ven, chicos? Pues vámonos a una pausa y regresamos para que yo les cuente el testimonio original. John Silence Radio. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Estamos de regreso y vamos a hablar sobre el testimonio original de Kune Kune. Y así fue escrito, porque yo lo busqué y busqué la traducción y así es. Y bueno, esto fue en el foro 2channel en julio del 2001 por un usuario anónimo. Y comienza así. El amigo de mi hermano menor, A-kun, fue a pasar las vacaciones de verano a casa de sus abuelos en el campo. Antes de continuar, A-kun no es un nombre. Kun es como chico y A es que le puso a los personajes personaje A, personaje B. Entonces A-kun es el personaje A, ¿verdad? El amigo de mi hermano menor, A-kun, fue a pasar las vacaciones de verano a casa de sus abuelos en el campo. Frente a la casa había una gran extensión de arrozales. Y un día, mientras jugaban, vieron a una persona vestida completamente de blanco, parada sola en medio del arrozal. No se movía como una persona normal. Su cuerpo se doblaba de forma extraña, como si estuviera hecho de papel, flotando en el aire. A-kun se asustó, pero su hermano mayor, curioso, usó los binoculares para mirar mejor.
Y después de unos segundos de silencio, el hermano se puso muy pálido. Bajó los binoculares lentamente y dijo: ya entendí lo que es, pero es mejor no saberlo. Y desde ese día empezó a comportarse de forma extraña y le diagnosticaron con discapacidad intelectual. Ya no fue el mismo. Ese fue el primer relato que habla sobre esta criatura, el Cune Cune. Y vienen más relatos. Me puse a investigar y pues aquí se los traje traducidos a español de un foro que ya está por cumplir 20 años. Casi ya está en la Deep Web. Y bueno, aquí viene el segundo relato. Este relato fue en Yamagata durante el verano. Otra cosa importante es que esta criatura generalmente aparece en las tardes calurosas de verano. Bueno, y dice el relato así. Durante las vacaciones de verano regresamos a la casa de los padres de mi papá en Yamagata. Una tarde puse mi videocámara en un camino entre arrozales, intentando grabar libélulas o alguna escena bonita. Y más tarde, al revisar la grabación, vi algo raro. Unas figuras totalmente blancas, muy delgadas, que parecían moverse como si fueran de goma. No caminaban, se torcían. Cuando le mostré la grabación a mi abuelo, se puso pálido, comenzó a llorar y me dijo: no debiste mirar eso, es mejor que no lo hubieras visto. Destruyó la cinta y nunca supe qué eran esas cosas. Vamos con el relato 3. Oigan, qué cosa tan terrorífica y tan real, ¿no? Y además con unas características tan diferentes a otros espectros que habitualmente salen en la noche. Ya ven que en Japón hay algunas leyendas de la mujer que tiene la boca cortada o de la mujer que trae un paraguas. Pero lo que me llama la atención es que esto ocurre siempre durante el día y en horarios muy calurosos, ¿no? ¿Qué tendrá que ver? Relato número 3, amigos. Esto ocurrió en la prefectura de Akita a mediados de agosto, en la temporada de Obon. Y la narración es así. Cuando tenía 10 años, fui con mi hermano mayor a la casa de nuestros abuelos en Akita durante las festividades de Obon. Hacía mucho calor, así que salimos a caminar por el borde de los arrozales. De pronto, el viento se detuvo por completo. El aire se volvió espeso y a lo lejos vimos una figura blanca, alargada, moviéndose de forma antinatural. Mi hermano sacó los binoculares para ver mejor, pero al hacerlo, dejó de hablar. Yo le pregunté qué era eso y solo me respondió: no lo sé. No quiero que te enteres. Y en el camino de regreso no dijo una sola palabra. Esa noche no cenó, se quedó sentado mirando por la ventana durante horas. Y desde ese día mi hermano cambió. Ya no hablaba como antes. A veces murmuraba cosas sin sentido. Años después mis padres me dijeron que algo se rompió en su mente ese verano y nunca volvió a ser el mismo. ¡Wow! Hasta tengo los brazos así como de carne de gallina. Todos los relatos, amigos, comparten ciertos elementos. Por ejemplo, la zona rural japonesa, figura blanca ondulante, uso de instrumentos de observación. Porque se supone que si tú lo ves, a lo mejor no te pasa nada, pero no debes de verlo tanto tiempo. Pero si te ocurre usar binoculares, ahí ya es el problema. O grabarlo, por ejemplo, ¿no? Porque la consecuencia suele ser devastadora y además afecta la parte mental, ¿no? Afecta fuertemente como el equilibrio psicológico de la gente. Y el recurso de que quienes lo llegan a ver y hablan dicen: mejor no lo sepas, mejor no te digo. O sea, que no digan, ¿no? Reforzando el horror psicológico y el poder de lo desconocido. ¿De qué rayos es eso, no? Esa es la parte que a mí me parece muy terrorífica, ¿no? Mejor no lo hubieras visto, mejor no lo hubieras
no te hubiera dicho, no lo hubiéramos encontrado, ¿no? Vamos a las características claves de esta leyenda. Aparece en días calurosos, ya lo habíamos percibido, ¿verdad? Generalmente sobre arrozales, en la región de Akita o en la costa de Chiba, como hacia el norte. Tiene una forma blanca y delgada que ondula aún sin haber viento. Por eso se le llama kune kune, porque esto significa moverse en zigzag. Es la traducción. Solo es visible a lo lejos. Y si lo intentas ver de cerca, con binoculares, pierdes la cordura. Y si te acercas, puedes perder la vida. Y su origen, generalmente, todos estos acontecimientos, todos estos relatos, es en foros. Fue a través de Origen Digital hace más de 10 años. O sea que mucha gente vio la historia y confirmó y dio sus propias historias, ¿no? Contó lo que había vivido, sus propias anécdotas, sus propios testimonios. El primer relato pues es de los hermanos en Akita. Y ya después pues la gente comenzó a dar más testimonios. Estoy investigando más y más y más y más. Y pues por supuesto hay muchos más relatos. Muchos más relatos, pero ya se relacionan a otras cosas. Hay un relato que habla, por ejemplo, de algo muy parecido. De un muchacho que ve a una figura, pero que pareciese ser movida con hilos. ¿A qué se refiere esto? Como si alguien hubiera jalado esa figura con una cuerda, ¿no? Y nuevamente les digo, sí, hay algunas ideas que tratan de dar una explicación lógica. Uno de ellos es que sí hay espantapájaros en los arrozales. Otra es que sean globos amarrados, ¿no? Aunque eso es demasiado ambiguo. Otra cosa, precisamente, que dicen es que se da en los momentos muy calurosos durante el día y que pudiera ser una alucinación de un golpe de calor. O esa clase de alucinaciones que ocurren naturalmente en la Tierra, como cuando la gente ve charcos de agua y no hay agua. Yo creo que a todos nos ha pasado en el auto, que vamos en el auto y a lo lejos vemos como si hubiera agua, pero cuando nos acercamos ya no hay. Podría ser una clase de espejismo de esa índole, pero no ha sido estudiado. O sea, científicamente no hay nada que pueda realmente respaldar estas hipótesis. Siempre es una figura extraña ondulante. Puede tener movimientos hipnóticos. Siempre es en el campo. Hay muchos tipos de historias, pero generalmente está relacionada como a esta posesión o a esta afectación muy fuerte en las personas, ¿no? En su parte de su cerebro, en el momento en que ellos pierden la cordura. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que ven? Pues es la parte más importante de esto. Locura inmediata al mirar. ¡Wow! O sea, ¿qué cosa puede ser más terrible, no? ¿Qué cosa puede ser más terrorífica? Y por eso, amigos, quería compartirlo con ustedes. Me gustaría que me dijeran ustedes qué opinan al respecto. Porque aquí en nuestro lado del mundo, aquí en México, aquí donde vivimos, pues no hay una leyenda que se le parezca. Sí, hay figuras que puedes ver, sí hay fantasmas, sí, pero nadie que puedas ver te vuelve loco al momento de mirarle. Ni siquiera sabemos qué es lo que realmente mira la gente al momento que tiene contacto con lo que se ha denominado el kune kune. Hay muchas historias, seguiré buscando, seguiré investigando, esperando que esto no me haga encontrar algo que me haga perder la razón. ¿Qué opinas, amigo, del podcast de hoy? ¿Qué opinas, amiga? La verdad es que me da mucho gusto poder haber platicado contigo. Te dejo esta reflexión sobre esta criatura, sobre esta leyenda urbana, el kune kune. Hay que investigar. Sí, ya descubrí que hay muchísima más información, ya que tengo directamente la información ya de que está basado ese capítulo en el kune kune. Gracias por estar aquí. Les mando un gran abrazo. Me dio mucho gusto haber compartido esta tarde terrorífica. Conforme estuve platicando con ustedes,
Fue cayendo la tarde. Ahorita estoy casi a oscuras en mi habitación. Es increíble cómo en cuestión de segundos, a través de el sueño, a través de la vigilia, puede uno caer como en un trance, ¿no? Así como despertar y sentir que estás en una escena de Yamishibai, ¿no? En una película de terror. Sí te ha pasado, ¿no? Que de repente te despiertes y dices, ay, ¿dónde estoy? No, así me pasó ahorita. Y cuando buscaba la respuesta era Uzuki. Estaba pensando en Uzuki, qué loco. Pero ya lo descubrimos. Y bueno, es algo tan extraño y pero tan localizable geográficamente que no creo que aquí nos ocurra, se nos aparezca. Pero existe, mucha gente lo ha visto. ¿Qué será? Ayúdame a concluirlo. Dime qué piensas aquí en los comentarios. Y recuerda compartir este podcast con tus amigos y tus seres queridos, ¿verdad? Eso es John Silence Radio. Gracias por estar conmigo, por permitirme estar a tu lado. Recuerda, comenta, danos like y suscríbete. Y por supuesto, si ves una figura extraña en el campo, no lo veas a través de los binoculares. Cambio y fuera. Por supuesto, los mejores audiolibros de la red, solo en John Silence Radio.